Ser una persona trans en el Perú es caminar cuesta arriba todo el tiempo. Primero, el proceso de comprenderte, de aceptar que la única manera de vivir es siendo quien eres, aunque el cuerpo con el que naciste haya dicho lo contrario. Y en ese tránsito muchas veces perder a quienes más amas. Luego toca la convivencia con una sociedad violenta que se resiste a que existas. Y a medida que avanza el camino, la lucha es también con un Estado que te niega los derechos más elementales, porque es incapaz de reconocer tu identidad, el derecho que es la base para todos los demás. Ser trans en el Perú es casi como ser invisible. Yo vengo de Piura, vengo de provincia, de un hogar ultraconservador, de una mamá cristiana y un papá católico. Más o menos a los 6 años, 6, 7 años, es donde empiezo a darme cuenta de que mi identidad no va conforme a como yo me siento mentalmente, se puede decir. Es ahí donde el acceso a la información es demasiado restringido. O sea, es como que eventualmente tú te identificas como una persona gay, pero no te sientes 100% conforme, pero tampoco tienes acceso a la información. Es por eso de que conforme transcurren los años, sigues en ese conflicto, hasta que llega un determinado momento que accedes a un tipo de información, la cual te brinda los datos que tú necesitas para poder identificarte y aceptarte como una persona trans. Valentina decidió terminar sus estudios superiores antes de iniciar el proceso de transición que le permitiría verse como siempre se ha sentido. Cada 2 meses recibe en el Hospital Negreiros de Salud las hormonas que debe tomar religiosamente todos los días para feminizar su cuerpo. Valentina puede acceder al tratamiento hormonal de forma gratuita gracias a una iniciativa legal. La Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la Población Trans Femenina para la Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH-Sida. Farmacia. Sí, para pisar los ojos. Ya, pasé. Me están llamando alcohol, por favor. Un momentito. Esta normativa fue aprobada en diciembre del 2016 gracias al trabajo de Féminas Perú. Sin embargo, se trata de una norma que está diseñada desde una perspectiva incompleta. Esta norma técnica está ligada al VIH, ¿no? O sea, se da la hormonoterapia a mujeres trans para evitar muertes por VIH. Entonces, al final no está enfocada a personas trans, sino está enfocada solamente a mujeres trans, porque las mujeres trans tienen una prevalencia elevada al VIH que tiene que ver con otros factores externos que nos afectan a nosotras. Al tratarse de una norma técnica y no de una ley, su implementación ha tenido serias dificultades, relacionadas incluso a la difusión de la misma. Además, solo está dirigida a mujeres trans, dejando de lado a toda la población trans masculina, como si no existiera. Si cabe, desigualdad dentro de la desigualdad. Actualmente hay 6 médicos en Lima nada más que manejamos el tema de hormonización en personas trans, en hombres trans. Entonces es súper reducido. Y de por sí la población trans, por ejemplo, a mí no me gusta cómo me trató este médico, no tengo tantas opciones. Entonces ya me vi reducido y aparte, como son pocos, pueden cobrar lo que se les ocurra. Y ya de por sí la población trans está como que vulnerada económicamente. No tenemos acceso a esas hormonas, a los exámenes menos. Entonces sí contribuye a aumentar la brecha de desigualdad que actualmente tenemos, inclusive con las mujeres trans.
El doctor Joaquín López, activista del colectivo Visibilidad Trans Masculino, cuestiona además que como parte de los requisitos para acceder al tratamiento hormonal, se exijan evaluaciones psicológicas que terminan forzando a muchas mujeres trans a afirmar que padecen un trastorno mental. Ideas arcaicas que están en desuso a nivel mundial. Si no aceptas que tienes disforia de género, si no aceptas que hay algo mal aquí, no accedes al tratamiento hormonal. Personas como yo, que consideramos que en la medida de todo estamos bien mentalmente, tenemos que aceptarlo, ¿no? Y si es que estuviéramos mal, o si tuviéramos algo, algún trastorno, etcétera, no sería por el tema de nuestra identidad de género, sino sería por la violencia que recibimos constantemente, ¿no? Imagínate que siempre te estén insultando, te estén bulleando, te estén agarrando de punto, te peguen, te intenten matar. ¿Cómo va a estar una persona mentalmente bien al 100% si tiene que pasar por eso toda su vida? Con muchos, para poner el diagnóstico, te tienen que poner como transexualismo o como disforia de género. Conceptos ya antiguos incluso, que ya no se están usando en los nuevos manuales que hay. Ya se eliminó el término transexualismo, el término disforia de género ha sido cambiado continuamente, pero esto es justamente porque al no existir un protocolo ni un documento en los cuales los profesionales se puedan guiar, cada uno actúa según su criterio o según lo que le van diciendo. ¿Cómo sentirte si la misma norma hecha para ayudar a la transición también te discrimina? Ser trans en el Perú es caminar cuesta arriba. Yo recuerdo que ya en la primaria, primero, segundo grado de primaria, ya me decían mariquita. Y era el temor que mis padres puedan escuchar esos insultos, porque sabía que no solamente iba a sufrir la violencia desde el colegio, sino también en mi hogar. El hogar suele ser el primer paso del infierno de muchas personas trans. Desde la infancia y adolescencia, muchas trans sufren la marginación y el desprecio en su propia familia. Muchas son las historias que terminan en lo mismo. Siendo adolescentes, deciden expresar abiertamente el género con el que se identifican y son echadas de casa. Es entonces cuando comprenden que la discriminación tiene muchos nombres y formas. Sin un documento que coincida con la propia identidad de género, el acceso a la vivienda es muy difícil. Piensan que somos escandalosas, somos bulleras y que de repente somos mal vistas para estas personas, y que al juntarnos con sus otros inquilinos piensan que van a perder los otros inquilinos. Entonces preferiblemente no nos alquilan a nosotros los cuartos o departamentos. Incluso me piden el DNI, les muestro el DNI. Bueno, mi DNI yo salgo como tú me ves, ¿no? Pero mis datos todavía no las he cambiado, así es que me piden de que me presente como está mi DNI. No entiendo por qué, si es mi identidad. Muchas mujeres trans han encontrado como única alternativa vivir en comunidad y albergar a otras como ellas. Esta vieja casona del centro de Lima es solo una de tantas. La mayoría de mujeres trans aquí en el cercado de Lima son de provincia, muchas más son de la selva. Llegan acá al centro de Lima porque, como les digo, acá vivimos en comunidad, nos hemos ya agrupado y así nos defendemos de tantas agresiones que podamos sufrir en la calle. Pero también es una desventaja porque ¿qué mujer trans no le gustaría vivir en otra zona que no sea el centro de Lima, ¿no? Dentro de estas casas de refugio se alimenta la solidaridad y la protección mutua. Es un respiro que ayuda a soportar lo que traiga el día siguiente. La calle es hostil para una persona trans. Miradas, agresiones verbales o físicas, miedo. Pero acudir a la cita de la hormonización puede ser aún más duro. Uno de los lugares señalados por las personas trans como un ambiente de alta discriminación son precisamente los hospitales y servicios de salud, cuyo personal, pese a que la norma técnica lo exige, muchas veces no está capacitado para tratarlas con respeto. Algo tan elemental como el nombre.
Muchas mujeres trans no han logrado modificar los datos de su DNI porque es aún una batalla ante el Registro Nacional de Identidad, y oficialmente conservan un nombre que ya no las representa. Muchas veces ese nombre es proferido para ejercer violencia contra ellas. Ese nombre no me representa. El nombre que me representa es el nombre que, como yo me siento cómoda, el nombre que yo elegí, ¿no? El nombre que yo di vida a quien soy ahora. No el nombre que mis padres me pusieron al nacer, ¿no? O sea, en el momento de mi vida hay dos momentos muy importantes. El día que me trajo mis padres al mundo y el día en que yo nací, crecí y decidí quién ser. Cuando se enteró de que podía acceder al tratamiento hormonal gratuito, Gia Macarena acudió al Hospital Loaiza para solicitar la terapia. Cuenta que fue lo más femenina posible para evitar ser discriminada por el personal de salud. Recuerdo que me maquillé, recuerdo que me puse unos taquitos, me puse ropa ajustada y una blusita que era de mi mamá para encasillar en lo que me habían comentado anteriormente, que era verme lo más femenina y las personas que atienden me digan, bueno, está bien, ¿no? Está empezando a ser mujer. Entonces, en su momento, la persona que me atendió me vio de una manera de pie a cabeza, me hizo una broma, una burla, como que qué hacía acá. Y luego que el médico me evaluó, igual me cuestionó muchas veces mi identidad. Yo recibí ese maltrato y preferí no volver nunca más. La discriminación en hospitales y postas termina alejando a las personas trans de sus servicios y limitando su acceso a la salud. Ninguna mujer trans que no haya hecho su cambio de nombre, mucho menos de sexo, quiere ser violentada. No, creo que ningún ser humano, ¿no? Quiere ser violentado. Entonces, si vas a un centro de salud para que te hagan ver dolor de muela, estómago, lo que sea, pues simplemente no vas. Y conozco muchas mujeres trans, amigas, compañeras, que si van a un centro de salud, van cuando es una emergencia terrible, porque no quieren ser maltratadas, no quieren ir al hospital. Muchas personas que viven con VIH no van al hospital y mueren. Entonces no es justo. O se les complica la condición por no asistir a sus consultas, porque saben que van a ser maltratadas. Una por tener VIH y otra por ser una mujer trans. O sea, es terrible. En la encuesta a mujeres trans del 2020, el 28% mencionó que en su última visita a un servicio de salud no se hizo uso de su nombre social. El 14% afirmó que no se respetó el género con el que se identifica. Y el 23% experimentó miradas o frases que la hicieron sentir agredida. Gia Macarena no volvió más al hospital, pero como muchas en su situación, decidió adquirir y aplicarse las hormonas femeninas por su propia cuenta y riesgo. Empecé aplicándome hormonas todas las semanas, inyectables, que eran un dolor horrible, no lo recomiendo. Luego empecé con las hormonas al día 5 pastillas, que realmente no sé qué eran, pero yo las tomaba, porque esperaba ver un cambio. Y fue así que ya llegó un momento donde mi cuerpo no asimiló todos los medicamentos, consumía hormonas que me hacían mal al hígado, me empezó a afectar el hígado, me empezó a afectar los ojos, me empezó a afectar la piel, me empezó a afectar todo. Vi que mis órganos se estaban dañando, ya mi funcionalidad de mi cuerpo no era el mismo, me cansaba muy rápido, mi mente cambió, me volví muy colérica, todo me irritaba o todo me molestaba. Las consecuencias de someterse a un tratamiento hormonal sin asesoría y sin seguimiento médico pueden ser muy graves. Lo más común en general en las hormonas por la mala dosificación es problemas hepáticos, problemas en los riñones. Si has tenido algún antecedente, por ejemplo, no sé, si tienes varices o esas cosas, si consumes estrógenos, que son las hormonas más frecuentes para las mujeres trans, hay problemas de coagulación. En hombres es muy común ver el daño hepático, por la testosterona tiene bastante carga en el hígado. ¿Por qué voy a aceptar el lugar que la sociedad me quiere dar? O puta o estilista. Ya, ese es tu lugar. Pero las personas trans no solo tienen dificultades para acceder a derechos esenciales como la vivienda y la salud, sino que además encontrar un trabajo digno es muy difícil.
por no decir imposible. La falta de empleo empuja a muchas de ellas a ganarse la vida como pueden, en trabajos marginales y peligrosos. La prostitución es justo eso, ¿no? Es el lugar en donde nos coloca la sociedad, ¿no? Al negarte oportunidades laborales, al discriminarte, tenemos que mirar hacia nuestro entorno. Si conocemos personas trans profesionales desarrollándose sin ningún problema en algún sector productivo del país, ¿no? Y si no hay, ¿por qué no hay? No es porque no quieras, o sea, vamos a mirar más al íntimo. ¿Podemos reconocer relaciones afectivas en nuestro entorno con personas trans? Tampoco las reconocemos ni las ubicamos. Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuántas personas trans has visto en tu último mes, por ejemplo, trabajando tú en un grifo o una tienda? No hay, ¿qué? ¿Porque no existimos? ¿No? Sino cuando vamos a buscar trabajo, no, tú no. ¿Por qué? Porque damos mala imagen, damos mal aspecto, o sea, asco, algunas veces han dicho que causamos, ¿no?, repulsión a los clientes, entonces prefieren no tenernos, ¿no? Si yo termino prostituyéndome, es porque el sistema me venció. Pero me va a vencer después de haber dado pelea, de haber dado lucha, de haber intentado hacer mil cosas, de haber intentado cambiar. En la calle también el documento nacional de identidad es una fuente de discriminación. Como el nombre y el género que figuran en el documento no coinciden con la identidad y la apariencia de la persona, muchas veces se utiliza este detalle para justificar las agresiones en su contra. Durante el 2020, cuando el gobierno dispuso días diferenciados para la salida de hombres y mujeres durante el confinamiento, muchas mujeres trans que salieron en busca de víveres fueron intervenidas por miembros de la policía y Serenazgo, increpándoles por haber salido un día que según ellos no les correspondía, y utilizaban los datos del DNI como argumento. Los documentos, por favor. No sea calores. Pero es que me están faltando el respeto. Fuerte, mierda, fuerte. Incluso algunas fueron detenidas y sometidas a tratos humillantes. Más fuerte, los tres juntos. ¿Qué dice acá? Bueno, me ha dicho que no va a pedir identificación. Cuando nos ven como mujeres, nos tienen que respetar como mujeres. ¿Tu nombre es hombre? Según la encuesta Mujeres Trans del 2020, el 76% afirma haber recibido agresiones e insultos en la calle. El 44% señala haber sido víctima de violencia por parte de la policía o el Serenazgo. El 37% ha sido maltratado en lugares públicos como centros comerciales y restaurantes. 36% refiere haber sido agredido con golpes y patadas. Y el 35% haber sido detenido arbitrariamente por la policía o el Serenazgo. ¿Qué hace falta para poder tramitar el DNI en base a la identidad de género? Para las mujeres y hombres trans no solo es difícil, sino más oneroso. Que es complicado para las personas trans cambiar de nombre. No es para las personas cis, ¿no? O sea, hay un caso sonado llevado por la señora Lourdes Flores Nano, el caso Cataño, de cómo le cambió el nombre de ida y venida como si nada y no hubo ningún problema y nadie dijo nada. Pero cuando se trata de personas trans, sí hay problemas. ¿Cómo fue tan fácil para la Padula tener un documento de identidad tan rápido? Y cómo para las personas trans este sigue siendo un tema súper complejo, ¿no? Súper complejo, que demanda mucho tiempo, mucho dinero. Como no existe un procedimiento administrativo para que las personas trans puedan modificar su nombre en el DNI, el único camino a seguir es iniciar un proceso judicial para que sea un juez el que ordene a RENIEC hacer la modificación. Un juicio que puede durar años y costar mucho dinero. Para empezar, a ti te ven como un delincuente. Eso es lo primero, de que el Estado ve en ti como que una persona que no merece ningún tipo de derecho. Creo que ni delincuente, como si fueses una basofia, como dicen, como si no pertenecieras a este mundo. Entonces te piden una serie de exámenes. Un documento de Infocor, un examen psicológico, un examen de declaraciones juradas, te piden testigos, gente de tu entorno que acredite de que realmente tú eres Valentina.
La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de noviembre del 2017 estipula que los procedimientos de cambio de nombre deben estar basados únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante, sin que se exijan requisitos como las certificaciones médicas y o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes. Pero en el Perú, eso es letra muerta. Cambiar los datos del DNI es tan engorroso que según la encuesta Mujeres Trans del 2020, a pesar de que más del 90% de las mujeres trans expresan su identidad de género actual, solo el 6% ha hecho cambios en su DNI. 5% ha cambiado el nombre y solo el 1% ha cambiado también el sexo. Ser una persona trans en el Perú es un camino cuesta arriba. El caso de Dania Calderón es elocuente. Cuando logró cambiar su nombre en el DNI luego de un proceso judicial que duró más de un año, pensó que lo había conseguido, que ya no sería discriminada cuando le pidieran el DNI en lugares tan cotidianos como la ventanilla de un banco. Sin embargo, poco tiempo después, se estrelló contra la realidad. Acompáñame por aquí, señor, me dijo. Y yo me quedé, mi DNI dice que soy Dania Elizabeth. Y él se iba por allá y yo lo seguía, pues. Y la gente, todo el mundo escuchaba, pues, ¿no? Y yo le digo, me está faltando el respeto, le dije. Y me dijo, no, yo no estoy faltando el respeto. Y él se iba hasta el fondo. Y me dijo, no te estoy faltando el respeto. Me está faltando el respeto. Le dije, tienes que tratarme como me ves. ¿Tú cómo me estás viendo? Y me dijo, no, acá dice que te llamas, sí, bien es cierto, dice que te llamas Dania, pero sexo masculino. Así que te trato como dice. Yo no te estoy faltando el respeto. Volvió los fantasmas del pasado, pues, ¿no? Cuando era maltratada por el nombre, ya era maltratada por el sexo, teniendo un nombre femenino. O sea, los fantasmas regresaron. Dije, no es tan bonito solamente el nombre, ¿no? Van a haber tipos como este. En el 2017, Dania se decidió a dar la batalla más difícil: iniciar un proceso judicial para cambiar legalmente de sexo en el DNI. Si ya en los procesos para cambiar de nombre los jueces exigen una cantidad de pruebas abrumadora para cualquiera, cuando se trata de cambiar de género, el asunto linda con el atropello. Probar la identidad ha tenido que ver hasta con desnudarte frente a un juez y mostrar, o a un grupo de personas para demostrar quién eres tú, ¿no? Como pasó con el caso de Namínti Moiko, ¿no? Que cuántos años estuvo ella en un juicio y tuvo que tener pruebas, pericias visuales de ello, ¿no? Que realmente son denigrantes, ¿no? Y creo que ninguna persona debería de pasarlas. Existe un enorme desconocimiento por parte del aparato legal de la realidad compleja de la sexualidad humana. La mayoría de jueces considera que para que una persona cambie legalmente de sexo, debe haberse sometido primero a una cirugía de reasignación sexual, como si la identidad de género del ser humano estuviese indisolublemente ligada a sus genitales. En una sentencia del 2016, el Tribunal Constitucional señala que el sexo no debe siempre ser determinado en función de la genitalidad, pues estaría cayendo así en un determinismo biológico que reduciría la existencia humana a una mera existencia física, y ello obviaría que el humano es también un ser psíquico y social. Consideré de que no es necesario, pues, presentar un documento de cambio de sexo o reasignación genital, como les mal llaman ellos cambio de sexo, porque eso no se cambia. El tema es que yo presenté solamente cirugías que me he hecho en el cuerpo, ¿no? El cirujano me dijo, le he hecho tal cosa. Mi doctora endocrinóloga, las hormonas que me ha estado recetando por algunos años, por tantos años le he dado tanto, firma, la doctora endocrinóloga, listo, su firma y su sello, y el psiquiatra y el psicólogo, ¿no? Entonces también firmaron y listo. Esos fueron los 4 medios para todos los médicos que presenté. 3 años y medio después de haber iniciado el proceso, en mayo del 2020 el Poder Judicial le dio la razón y le ordenó a Renier que procediera con la modificación. Dania, como todas las personas trans que judicializan su cambio de sexo, esperaba que Renier apelara la sentencia, como lo hace en el 100% de los casos. Sin embargo, esta vez eso no ocurrió. En un hecho sin precedentes, el procurador del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil no apeló la sentencia, aunque luego, increíblemente, pidió la nulidad de todo el proceso, argumentando que no había sido notificado correctamente. Ellos comienzan a emitir escritos
dirigidos al juez, donde dicen claramente que se anule el proceso, ¿no? Que se anule. Entonces es ahí donde te das cuenta de que, ¿por qué quieres que se anule si no se ha apelado? O sea, si no se ha apelado es porque estás de acuerdo con lo que dice la sentencia, ¿no? Entonces, pero como en realidad no estás de acuerdo con eso, tienes que pedir que se anule todo el caso. Es una montaña rusa de emociones, ¿no? Primero estás contenta, después estás feliz, después estás... Y mi abogada, tranquila, ya ganamos, o sea, ellos lo están dilatando. Yo le digo, productora, yo no puedo estar segura, o sea, mi estabilidad emocional está en juego, o sea... Finalmente, Dania se convirtió en la primera mujer trans en lograr su cambio de sexo en el DNI sin habérsele exigido como prueba una cirugía de reasignación genital. El martes 28 de septiembre del 2021, a los 42 años de edad, Dania Calderón volvió a nacer con el género que la identifica impreso en su documento de identidad. Luego me entregó, aquí está, firme acá, y listo, yo lo vi. Y se me vino el alma al cuerpo, decía femenino, soltera, o sea, como un DNI de cualquier mujer en ese país. Entonces, wow, sentí, no sé, no sabría explicarte exactamente, pero es algo indescriptible, ¿no? Tan feliz salí de esas oficinas que salí con la mano alzada, ¿no? Levantando mi DNI como sinónimo de victoria, pues, ¿no? Después de tanta lucha, de tanta injusticia para nosotras. Y celebramos. Pero tanto Dania como otras activistas de la comunidad trans son muy prudentes. Si bien lo logrado puede considerarse una victoria en la lucha por el reconocimiento de la identidad de género, el asunto es que no tendría por qué ser una batalla legal individual y de resultado incierto para cada persona trans que quiere modificar sus datos en el DNI. Yo creo que hay que ser muy cautos con ello, porque también eso puede exponer a muchas personas trans a creer que esto va a seguir pasando. O sea, los que ya estamos encaminados en ese proceso, bacán, hay que seguir en ello, batallando para que se consiga. Pero quienes empiezan, la recomendación desde nosotras es que no, porque va a ser tedioso. O decirle eso, va a ser tedioso, va a ser largo y es incierto lo que ocurra. Por salud mental, por salud emocional, por un tema de derecho también, que no estemos pasando por esto, ¿no? Por todo lo que yo he pasado, y por eso lo he visibilizado, que haya una ley de identidad de género para no pasar, que mis compañeros no pasen por todo ese proceso, y por las que están pasando, porque hay algunas que siguen todavía en esa lucha y no tienen respuesta. Entonces, no me parece justo, ¿no? Eso desgasta emocionalmente, físicamente, psicológicamente, nos desgasta más de lo que ya la sociedad nos tiene maltratando. Encima tenemos que pasar por esto. No me parece humano. Desde hace más de 5 años, los colectivos trans vienen haciendo un trabajo de incidencia política para lograr que el Congreso de la República promulgue una ley de identidad de género, para ponernos a la par de países de la región como Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia. El Tribunal Constitucional ha establecido claramente que la identidad trans no responde a ninguna patología y que el procedimiento para cambiar legalmente de nombre y sexo debería ser un trámite sencillo. ¿Qué cosa tiene que decir? ¿Cuál es mi identidad? Si la identidad de la persona es una identidad trans, tendría que estar en su documento nacional de identidad. Pero entonces lo que te hacen es, te la hago lo más difícil posible para que te cueste tiempo, para que te cueste plata. Ahí hay todo un tema con la comunidad que muchas... Mira, una cosa que dice el informe de la Defensoría es que al negarte la identidad, el Estado peruano te niega el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Entonces se vuelve como un piso sobre el que puedes apoyar un conjunto de otros derechos. Si yo no tengo el piso, los otros derechos se me caen. Entonces, lo que están haciendo es un círculo vicioso, porque no puedo conseguir trabajo, no tengo formalidad, no puedo bancarizarme. Mira, 80.000 problemas porque no reconoces mi identidad. En el 2016, por iniciativa de los colectivos involucrados, la entonces congresista Marisa Glave presentó ante el Congreso un proyecto de ley de identidad de género que obtuvo opiniones favorables del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría del Pueblo. Intentamos que quedara claro que no es un tema de una ideología, ¿sabes? Es un tema, no hay una ideología de género detrás, no hay una cosa partidaria detrás. Lo que hay detrás es una comunidad.
una comunidad que tiene muchos problemas para conseguir lo esencial: salud, educación, empleo, y no puede conseguir esas cosas esenciales porque no tiene derecho a algo, al paso 1, que es su identidad. Y eso es lo que está detrás. Sin embargo, tanto la crisis política en la que nos sumergimos durante esos años como la falta de voluntad política fueron serios obstáculos para que el proyecto avanzara. No sé, en fin, ahora era Vizcarra el presidente, ahora no sé, o sea, ya todo era un caos, ¿no es cierto? Y luego venía que la reforma política y luego que venía no sé qué cosa, entonces de pronto el Congreso pasaba a momentos en los que la tensión política hacía inviable discutir cualquier tema. Eso es verdad, pero también es verdad que no querían sacarlo. O sea, también es verdad que hemos discutido 85.530 proyectos de ley inútiles, ¿no es cierto?, sobre declárese de interés nacional el celular, ¿no? Bueno, no tiene ningún sentido, ¿no? Estamos discutiendo cosas que no tienen efectos cotidianos, que no tienen efectos sobre la vida de la gente. Había una priorización de una agenda que no ponía en el centro a la gente, ¿no? O sea, y sobre todo a personas en situación de vulnerabilidad como la comunidad trans. En paralelo a los vaivenes de la política, las activistas intentaban persuadir a los congresistas de todas las bancadas sobre la necesidad de esta ley. Cuando el Ejecutivo cerró el Congreso, hubo que empezar otra vez y con congresistas aún más conservadores. O sea, no te estamos hablando de que dejes de creer en lo que creas por darnos los derechos. Estamos hablando de derechos. O sea, derechos que se supone que son para todos y todas los ciudadanos peruanos por igual, pero que en el caso de nosotros no se está cumpliendo. Entonces, hacer llegar ese mensaje, ¿no? Porque claro, en algunos grupos necesita ser más cerebro, en otros más feeling, ¿no? Porque ese mapeo también lo hacíamos, ¿no? O sea, si íbamos a conversar con gente del FREPAP, sabemos hacia dónde no podíamos dar el mismo discurso que una persona, no sé, del Partido Morado. En marzo del 2021, más de 4 años después de que fuera presentada en el Congreso, la Comisión de la Mujer y la Familia aprobó el predictamen de la Ley de Identidad de Género en el Perú. Así quedaba listo para ser debatido y sometido a votación en el Pleno del Congreso. Sin embargo, ese momento nunca llegó, y el proyecto fue archivado al final de la última legislatura, antes de la entrada en funciones del actual Parlamento. Justo este instante es ese momento en que estamos teniendo reuniones ya también los colectivos, las colectivas, las personas trans, para ver qué vamos a hacer y qué es lo que vamos a exigir y hasta dónde estamos dispuestos a ceder. Por ejemplo, si recuerdo que en el Congreso pasado un congresista nos dijo, todo bien, pero quítenle la palabra género a su proyecto. Entonces, esa negociación, que no es negociar los derechos, sino negociar hasta cuánto estamos dispuestos a ceder, es la que se está dando en este instante, ¿no? Persuadir de la importancia de una ley de identidad de género a un Congreso marcado por la presencia de tendencias ultraconservadoras, tanto de izquierda como de derecha, es todo un desafío. Especialmente con parlamentarios que expresan abiertamente su rechazo a una educación con enfoque de género, que es el primer paso para empezar a entender la diversidad. Se nos debe ver como parte de la diversidad sexual del ser humano. Somos parte de. O sea, así como hay hombres cisgénero, hay personas transgénero. Así como hay heterosexuales, lesbianas, gays, hay personas trans, ¿no? Bisexuales, etc. Entonces, y ahí te das cuenta que para eso es importante la educación. Queremos un DNI que nos represente para poder ejercer ciudadanía sin violencia, es lo que las personas tienen que entender. No es un simple gusto, es que yo me quiero desarrollar y quiero desarrollarme como cualquier otra mujer lo hace. Porque lo hago en la práctica, ¿no? Porque en la práctica lo hago, tengo un desarrollo social, pero el desarrollo legal no se da y tiene que ver con que existe una ley para que pueda pasar. Y he aquí la mayor contradicción de todo esto. El Estado peruano reconoce la existencia de las personas trans, tanto así que les permite y otorga acceso al tratamiento de hormonas de forma gratuita, aunque solo a las mujeres trans, pero al mismo tiempo no reconoce legalmente su identidad de género. Mientras el Estado no les permita modificar sus datos del DNI de manera sencilla y gratuita, seguirán siendo una población discriminada todos los días y con serias dificultades para acceder a otros derechos elementales como la vivienda, la salud o el trabajo. Seguirán siendo invisibles para un Estado que les niega el derecho a la realización personal, a expresarse según el género con el que se identifican, a la igualdad ante la ley, y quizás lo más importante después de todo,
a ser personas plenas y felices.